Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En Éxodo 8, verso 1 en adelante, Dios nos habla de una de las plagas que Él envió a Faraón en el momento o en uno de los momentos que Él se negó a dejar libre al pueblo de Dios. La palabra del Señor nos muestra a través de esta porción de la palabra la plaga de ranas. Dios nos dice que entonces el Señor dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo el territorio. El río Nilo se colmará de ranas. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Dios nos muestra la plaga de ranas que Él envía a Faraón. La tercera vez que Él se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Dios le envió plaga. Dios envió una inundación de ranas. La palabra del Señor nos muestra, Dios nos dice que estas saltarían por todos lados. Aún en su dormitorio. O sea que Dios iba a inundar la casa de Faraón y en todo lugar del palacio. Aún en los lugares donde habitan sus capataces, sus ayudantes. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos los funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende la vara que llevas en tu mano sobre los ríos, canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Dios estaba manifestando milagros. Dios estaba mostrándole a Faraón que él tenía poder. Dios estaba mostrándole a Faraón su poder. La palabra del Señor nos dice que la intención de Dios era avergonzarlo. Dios sabía que Faraón se negaría. Viera todo lo que viera. Dios sabía que Faraón se negaría, viera todo lo que viera, pero Dios quería humillarlo. Dios quería hacerle ver que el poder le pertenece a él. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas.
también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Podemos ver que los magos de Faraón también pudieron hacer aparecer ranas. Los magos de Faraón pudieron hacer este milagro. Los magos de Faraón se presentaron para enfrentar a Moisés y Aarón. Se presentaron para confundir al pueblo. Ahora, la palabra del Señor nos dice que Dios tiene una sola esencia. Moisés fue con Aarón con la intención de manifestar milagros y prodigios al faraón. La intención de Dios era que Faraón viera que Dios era poderoso, que Dios tenía poder. Pero Faraón se manifestó. Lo voy a volver a repetir. Faraón envió a llamar a los magos para que los magos manifestaran el poder que estos tienen. Satanás tiene un poder limitado. Satanás puede manifestar su poder, pero limitadamente. Hay milagros y prodigios que Satanás puede hacer, pero hay milagros que él no puede hacer. Los magos de Faraón quisieron hacer ver que ellos también tenían poder. ¿Cuál es la diferencia de Dios y los magos de Faraón? Que Dios es santo. Para un ministerio llamado por Dios a hacer milagros y prodigios de parte de Dios, tiene que vivir santificado. Tiene que separarse para Él. Este no puede practicar las cosas del mundo. Inmediatamente los ministerios de Dios o un ministerio de Dios practica las cosas del mundo y muestra o revela un milagro delante del pueblo de Dios, está mostrando que este milagro no lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque para hacer un milagro de parte de Dios hay que estar separado bajo santidad. Hay que caminar bajo un orden que Dios nos trae a través de la palabra. Para hacer milagros de parte del Señor, para que Dios le dé a sus ministerios la autoridad para hacer milagros, estos tienen que obedecer los mandamientos de Dios. Nadie que practica las cosas del mundo, nadie que idolatra, puede hacer milagros de parte de Dios. Los magos de Faraón muestran que quien está haciendo estos milagros es Satanás. Esto es porque Faraón no tiene nada que ver con Dios. Sus magos tampoco. Satanás tiene un poder limitado. La palabra del Señor nos dice que Faraón rogó para que eliminaran, para que quitaran las ranas de su palacio y de su gente. Yo dejaré, dice Faraón, yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, le dice el Faraón a Moisés.
Respondió Moisés, dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Faraón no tenía la mínima intención de dejar ir al pueblo. Faraón no tenía la mínima intención. Dios lo sabía y se lo dijo a Moisés. Entonces, tú y tus casas se librarán de las ranas. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas, y éstas quedarán solo en el río Nilo. Moisés le dice, las ranas van a quedar en el río Nilo, y tú y tu gente se van a librar de ellas. O sea, Moisés iba a orar para que Dios quitara las ranas. Dios sabía que Faraón no tenía intención de dejar ir al pueblo. Ya Dios lo sabía. Pero Dios eliminó esta plaga. Las ranas solo habitaron en el río, nos dice el Señor, en el río Nilo. Háganlo, dice el Señor, mañana mismo. Dijo el Faraón. De acuerdo. Respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al Faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había dicho. Y Dios hizo exactamente lo que Moisés le dijo. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron. Los egipcios las apilaron en grandes montones, y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco. Cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco. Esta es la manifestación del espíritu de Faraón. En el momento que Dios le pide que liberte a su pueblo. En el momento de la opresión, Faraón teme y anhela dejar ir al pueblo de Dios. Pero en el momento que siente alivio, este vuelve a oprimir al pueblo de Dios. Este se niega a dejar ir al pueblo a adorar a Dios en el desierto.